Este es un shot estelar un poco distinto, no solamente porque no está Esteban esta semana, sino porque les voy a contar una historia que me cayó muy cerquita. Cuando los medios divulgaron esa imagen que parece como el manchón que deja una taza de café sobre una mesa y nos dijeron que ese era el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia de la Vía Láctea, yo no solamente vi el manchón, sino yo vi muchos años de trabajo en las que muchas personas con las que yo trabajo están involucradas. Vi el resultado de un esfuerzo tremendo de más de 30 años desarrollando las técnicas para desarrollar el telescopio más grande del planeta. Yo no sé si ustedes se alcanzan a imaginar eso cuando ven la imagen, pero yo sí. La historia comenzó en 2018, en enero de 2018, en el observatorio del telescopio de 30 metros de diámetro de IRAM, que es el Instituto de Radioastrofía Física Milimétrica que queda en las montañas de la Sierra Nevada en España, cerquita de Granada. Yo estaba ahí comisionando un instrumento, trabajando cuando uno dice comisionar un instrumento, pues significa que estaba ahí aprendiendo a hacer las primeras observaciones con un instrumento que habíamos llevado, un instrumento que había desarrollado un grupo en Francia y que yo estaba ayudando a comisionar. Y resulta que entre las pausas que teníamos, habían unas observaciones que se tenían que hacer y teníamos que dejar el telescopio en estado parqueado. Y ahí entraba el operador a hacer ese tipo de observaciones. Y eso siguió sucediendo durante los siguientes meses que estuve allá y sucedió durante los siguientes años. Y hace apenas un par de años, Heiko Falke, que es uno de los directores de esa colaboración científica que se llama el Observatorio del Horizonte de Eventos o Event Horizon Telescope Collaboration, vino a Heidelberg, en donde yo estaba trabajando, pues a contarnos los resultados de las observaciones de ese agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Hace 2 años, en abril de 2019, vimos por primera vez una imagen como esa, el agujero negro en M87, que es una galaxia que está 2000 veces más lejos que el centro de nuestra galaxia, pero resulta que el agujero negro en el centro de esa galaxia, que es una galaxia elíptica, no es una galaxia en espiral como las que nos imaginamos corresponden a lo que es nuestra Vía Láctea, pues es un agujero negro mucho más grande, es 1000 veces más grande que el agujero negro en la Vía Láctea y sobre todo el periodo de rotación de esa materia que está alrededor del agujero negro pues es más lento. ¿Por qué? Porque lo que uno está viendo en esa imagen, como si fuera realmente el manchón de una taza de café, es la materia que está girando alrededor del agujero negro. Y no es una sombra, realmente no estamos viendo una sombra, estamos viendo algo mucho más complejo, porque la luz emitida por esa materia, esa luz que nosotros vemos como ese manchón, es luz que puede estar detrás del agujero negro. Es luz que puede estar orbitando alrededor del agujero negro, alrededor de los agujeros negros. Resulta que existen órbitas como una esfera de fotones que puede estar girando alrededor de ese agujero negro. Esas órbitas son inestables, entonces a veces esos fotones se los traga el agujero negro y a veces se van esos fotones del agujero negro. Por eso es que los podemos ver, si no, no podríamos ver esa luz, esos fotones. Ese horizonte de eventos, que es el tamaño real de un agujero negro, pues es la distancia desde el centro a la cual ya no puede escapar absolutamente nada, ni siquiera la luz, ni pues mucho menos la materia. Eso hace que sea un objeto bien miedoso, ¿no? Uno piensa en agujeros negros y piensa en un objeto como un sifón gigante en el espacio que se va a comer todo. Cuando comenzaron a reportarlo en los medios en Colombia, entrevistaron por ahí a alguien y le preguntaban si había peligro en la Tierra. Y pues eso viene como de una mentalidad de todo lo que no se corresponde a peligro, no puede dar para una nota así tan amarilla, pues no es digno de importancia. Y pues eso sí es digno de importancia porque es un objeto que durante muchos años no supimos que existía. Es un objeto teórico que salía de las ecuaciones y no sabíamos que un sitio en el universo en el cual se puede concentrar tanta materia en un solo punto podría existir. Y bueno, existe y lo estamos viendo. Ese objeto, cuando Heiko Falke lo fue a mostrar en Heidelberg, pues vimos el de M87 y obviamente la gente le preguntó por el del centro de la Vía Láctea. El centro de la Vía Láctea es mucho más complicado de observar porque el centro de la Vía Láctea es un sitio muy complicado. No se puede ver en ondas visibles porque pues hay polvo interestelar que absorbe la luz visible. Para aproximarse más hay que verlo en luz infrarroja. En luz infrarroja fue como se vieron las estrellas que están girando alrededor de ese objeto que tiene 4 millones de veces la masa del Sol.
Y pues eso fue el descubrimiento de esas estrellas y de cuantificar la masa de ese agujero negro, fue lo que le otorgó el premio Nobel de Física a Reinhard Genzel y Andrea Ghez en 2020. Cuando yo comencé mi carrera como astrónomo por allá en 2008, 2007, yo conocí a Andrea Ghez y lo que ella estaba haciendo parecía absolutamente imposible. Estaba intentando ver estrellas en uno de los lugares más difíciles de la galaxia, un lugar que está lleno de nubes de polvo y de gas, en donde era muy complicado hacer esas observaciones que tenían que ser de alta resolución. Esas observaciones que hizo Andrea Ghez se hicieron en el infrarrojo, pero si se quiere ir más cerquita de ese agujero negro, hay que hacerlo en ondas de radio. Y en ondas de radio, como las que produjeron esa imagen que todos estamos viendo, ese manchón de la taza del café, es la luz emitida en una frecuencia de 230 GHz. 230 GHz es 1000 veces más alta frecuencia que la frecuencia que se utiliza para sintonizar los radios en AM. En longitudes de onda, es longitud de onda de 1.3 milímetros, y por eso los telescopios que se utilizan para observarlo parecen platos para recibir ondas. Si ustedes han tenido la fortuna de ver el telescopio, perdón, no es un telescopio todavía, pero la antena de microondas de Chocontá, que queda entre Tunja y Bogotá, pues es ese tipo de platos de telescopios, como si fuera una antena de televisión satelital gigante. El centro de la galaxia es un sitio muy brillante en ondas de radio. En 1933, Carl Jansky creó el primer radiotelescopio, el primer objeto para medir ondas de radio que provienen del cielo, y esa vez, cuando reportó sus descubrimientos, el New York Times puso en su portada: se descubren ondas de radio que vienen del centro de nuestra galaxia. Yo no sé si esto sirve para algo, honestamente, excepto para entender lo fascinante que es entender el universo. Este ha sido un descubrimiento que ha corrido casi en paralelo con mi carrera. Es un descubrimiento que no llegábamos a imaginar que existieran esos objetos. Probablemente les encontremos algún uso en el futuro, pero en este momento estamos descubriendo que el universo, pues, es un lugar que podemos explorar, que podemos descubrir, y principalmente esa observación del universo nos lleva a crear unos lazos muy fuertes entre las naciones. Para hacer esa imagen, que es el resultado de décadas de desarrollo de las técnicas para juntar esos instrumentos, se necesitó componer el telescopio más grande del mundo, posiblemente. Para tener esa resolución, la resolución de esa imagen es como si fuera tomar una foto de una dona sobre la superficie de la Luna, pues hace falta tener un telescopio del tamaño de la Tierra. Eso es imposible de hacer porque ni siquiera existen tantos materiales para poder hacerlo. Entonces hicimos, pues, lo siguiente que se puede hacer, y es conjugar varios telescopios en distintas posiciones sobre la esfera de nuestro planeta para hacer esas mediciones. Fueron 300 investigadores, 80 institutos y más de 10 observatorios. ¿Y por qué digo más de 10 y no 10? Pues porque algunas de las observaciones para el M87 usaron telescopios que no estaban en la observación del centro de la galaxia. Entre esos está ALMA, ese arreglo de antenas gigante que existe en el desierto de Atacama, en Chile. Existe APEX, que es un telescopio del Observatorio Europeo Austral, que también está en Chile. Está el James Clerk Maxwell Telescope, que queda en Hawái, un telescopio que también observa ondas de radio. El MT, que es un telescopio gigante que queda en México, en la sierra, muy cerca de la ciudad de Puebla. Está el observatorio de Kitt Peak en Arizona. Está el arreglo submilimétrico, que es una colección de antenas de radio también en Hawái. Está el telescopio del Polo Sur, que sí, hay un telescopio del Polo Sur. Y cuento la historia del telescopio del Polo Sur en mi libro Relatos del Confín del Mundo y del Universo, que pueden encontrar en todas las librerías de Colombia. También está el telescopio, ahora que estamos hablando de hielo, pues un telescopio en Groenlandia. En el norte de Groenlandia hay un telescopio para observaciones en frecuencias de radio. También NOEMA, que es un arreglo de antenas que queda en los Alpes franceses. Y, por supuesto, el telescopio de 30 metros de IRAM en la Sierra Nevada de Granada, en España. Coordinar ese tipo de esfuerzos es tremendamente complicado, y gente de muchas naciones se puso de acuerdo en que esto era una buena idea, hacer del universo un lugar menos desconocido, en observar ese lugar que nosotros pensamos como algo que nos va a tragar a todos, y en últimas, como todo en el universo, es algo que hay que entender. Heiko Falke durante su charla decía que su hija le tenía miedo a los agujeros negros. Yo no sé si mi hija le tenga miedo a los campos magnéticos interestelares, pero pues
ya sabemos que no es algo a lo que hay que tener miedo, es algo que hay que explorar, es algo que hay que entender. Y a lo mejor pues el universo deja de ser ese lugar al que le tenemos miedo a ser un lugar que podemos explorar, aunque nunca podamos ir a esos lugares tan extremos que existen alrededor nuestro, en el mismo corazón de nuestra galaxia. Entonces, a lo mejor hay que dejar de pensar en los agujeros negros como si fueran sifones y pensarlos más como si fueran el corazón de una madre, un lugar que no tiene fondo. Buenas, 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 ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia, ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de Ciencia.